En este momento estamos en el mejor momento, con las mejores condiciones, para hacer una industrialización basada en los cultivos que hay en Tabasco. ¿Cuál es el problema serio? Aparte del económico, está envejeciendo la población que vive en el campo y los jóvenes se están inmigrando a otro estado a trabajar en Cancún, etc. La industria automotriz instalada en México compra en los países asiáticos la fibra para hacer los forros internos de los carros, cuando nosotros somos productores de plátano. ¿Cómo eso es posible? Nosotros podíamos hacer esa fibra. Todo esto es de fibra de plátano. Estamos hoy en Sin Texto para hablar de un tema importante, fundamental para el estado de Tabasco. Es el tema de la agroindustria. Hay un gran ejercicio que se va a hacer aparentemente para detonar un proyecto significativo para la agricultura, pero más allá de eso, ¿qué se puede hacer por agregarle un valor adicional a esta producción que sale del campo, el ciclo de comercialización y finalmente el proceso de industrialización? Es decir, que no salga solamente la producción del campo, sino que salga con un valor agregado, como ocurre en otros estados del país o incluso fuera de la República Mexicana. Hoy platicamos con Miguel Gumersindo Fernández Marcos. Él es máster en ciencias y doctor en filosofía, un hombre que conoce de manera profunda este tema y nos va a dar luces acerca de lo que se puede hacer partiendo pues del pasado, un poco lo que hubo en este sentido, el presente y lo más importante, qué podemos esperar de aquí al futuro para Tabasco en los próximos 6 años o en la próxima década, si hay las condiciones. Eso nos lo dirá don Miguel. Miguel, bienvenido a Sin Texto. Buenos días. Muchas gracias por recibirme, por estar aquí en tu casa y estoy a sus órdenes. Miguel, ¿cómo empezamos este tema de la agroindustria? ¿En qué momento está Tabasco? Parece que hay una especie de retroceso. Aquí hubo pues una gran fábrica de cacao, industrializadora, de chocolates, que está cerrada. Aquí se le llamó a Tabasco la economía verde antes de que entrara el petróleo en la década de los 70, 80 del siglo pasado, con su auge, y de hecho se decía que la nómina la pagaba la producción platanera y también el cacao, la pimienta. Hubo algunos intentos de comercialización y de darle un valor industrial, sin embargo pues se cayó. ¿En qué momento estamos, Gumersindo, tú que eres un experto en estos temas? Estamos en el mejor momento para comenzar una segunda etapa en el proceso de agroindustria, que no es más que el proceso de industrialización de Tabasco, que está inconcluso. México tiene una gran historia. Su proceso de industrialización era para sustituir importaciones, pero como Tabasco no tenía importación, por tanto no era necesario desarrollar su industria. Sin embargo, en este momento estamos en el mejor momento, con las mejores condiciones, para hacer una industrialización basada en los cultivos que hay en Tabasco. Creo que es interesante por qué me dedico a este tema. Yo considero que a futuro Tabasco tiene varias riquezas que puede ser el centro del desarrollo. A mi juicio, todavía hay mucho por hacer con los hidrocarburos. Creo que sí, que los pozos para la explotación industrial ya no dan, pero sí sirven para desarrollar la química y la petroquímica para productos de plástico, etc. Eso sería una industrialización local. Creo que eso es una línea que hay que estudiarla y trabajar. Además de eso, Tabasco tiene un gran futuro en la industrialización del agua. Tenemos el 34% del agua del país. Creo que eso es otra posibilidad estratégica de dirigir el desarrollo futuro. Y está, por supuesto, la agroindustria, que con la explotación del petróleo un poco que se abandonó la agricultura
y la ganadería, es decir, el ritmo que tenía hasta la década del 70 fue decayendo y se le dio prioridad a la parte petrolera. Pero en este momento estamos en presencia de una crisis económica que el Instituto de Investigación de Costa Rica está trabajando en la soberanía, de la alimentación. Es decir, y interesante que el que lleva el programa de soberanía alimentaria es el secretario de Agricultura de México. Es decir, hay conocimiento para enfrentarnos a esa crisis alimentaria. Decir que México está entre los países que van a ser afectados, yo diría que no. México es uno de los 5 países del mundo que tiene la posibilidad de producir todo lo que necesita para que la población viva. Solamente hay 5 o 6 países en el mundo. Uno de ellos es México. Si da para ser autosuficiente. Y puede ser autosuficiente. Pero si hoy hacemos un ejercicio y vamos a Walmart, al Chedraui, nos vamos a encontrar que productos de Tabasco no pasa del 2 al 3%. La mayoría de los productos vienen de otro estado. Bueno, ¿qué pasa si cae en una crisis y esos estados dejan de enviar productos porque lo necesitan en su estado? Entonces vamos a tener un problema de escasez. Por eso este es el momento para desarrollar esta industria, para buscar la forma de entrar en ese gran mercado, pero no vendiendo materia prima, sino vendiendo productos agrícolas con alta integridad, con alto valor agregado. Entonces, ese es un tema importante. No se puede hablar de soberanía alimentaria si no hablamos también de cuál va a ser la política nutricional. Tenemos que buscar una nutrición que sea acorde con las necesidades de nuestro pueblo, que sea alimentario, que sea puro, y sobre todo ahí lo fundamental es la inocuidad de los productos. Si nosotros no logramos estos puntos, entonces la posibilidad de utilizar el Tren Maya llevando productos agrícolas a Cancún, Playa del Carmen y Tulum van a disminuir, ningún hotel no va a comprar. La idea nuestra es la siguiente: desarrollar la agroindustria, pero generando valor agregado. No podemos seguir produciendo plátano, porque lo que hacemos es una materia prima. No podemos seguir produciendo nada más palma de aceite, porque la transformación de ese aceite en aceite comestible se está haciendo en Guadalajara, allá donde están llevándose el valor agregado. Y así, si vemos los cítricos de Huimanguillo, fundamentalmente se llevan a Veracruz y allá están las empresas que lo convierten en producto. Entonces, sí tenemos nosotros la materia prima, pero el valor agregado lo está dando otros estados. Tabasco sus productores venden en bruto. En bruto. No le encuentran, no le dan un valor adicional. Y eso está trayendo problemas serios. ¿Cuál es el problema serio? Aparte del económico, está envejeciendo la población que vive en el campo y los jóvenes se están emigrando a otro estado a trabajar en Cancún, etc. Entonces hay un problema que nosotros tenemos que buscar elevar el nivel científico-técnico del campo para que sea atractivo a los jóvenes que están viviendo en el campo, que vean que no es un trabajo físico como estábamos acostumbrados, etcétera, sino que tiene cierto nivel de cierto atractivo. Por ejemplo, ahora se está utilizando mucho en Argentina, en Perú y en Colombia un concepto que se llama agricultura de precisión, que no es más que los procesos productivos, pero incluyéndole la inteligencia artificial. Ya yo tengo equipos que están midiendo la temperatura, midiendo el nivel del sol, etcétera, y eso es atractivo para la juventud del campo. Si nos vamos por esta variante que estoy proponiendo, pudiera cambiar esa actitud de los jóvenes, porque en realidad aman a su estado, pero están buscando otro nivel de vida, otra forma de vida, algo más progresivo. Entonces, la idea no es nada más un problema económico, se está convirtiendo en un problema social. Un paréntesis sobre esa parte. De hecho, en la más reciente estadística del INEGI se habla que la mayor parte de la gente dedicada al campo tiene arriba de 40 años. De 40 hacia abajo, prácticamente 1 o 2% de los jóvenes
tienen alguna relación con el campo, es decir, no les interesa. Ajá. Sobre lo que comentas de Argentina, Brasil, Colombia, hay alemanes, hay organizaciones que dirigen alemanes, que son los que están enseñando a los jóvenes a tecnificar el campo, a usar ciertas herramientas para incrementar el valor de producción. Aquí, ¿quién haría eso? Mira, ¿Por qué? Porque el dato es preciso. Sí. Si hay alemanes, hay franceses que están en esos países sudamericanos llevando el conocimiento a los jóvenes. ¿Aquí quién? Mira, yo creo que la ciencia tiene un carácter internacional. Bienvenidos los alemanes, bienvenido el que considere holandeses, bienvenido sea. Pero en Tabasco hay centros que están en condiciones de resolver el problema. Por ejemplo, allí tenemos el INIFAT. Ese es un centro de investigación de uno de los más importantes de México, y aquí hay una filial en Huimanguillo. Ese centro está encargado o se dedica al desarrollo tecnológico de todos los productos agrícolas. Entonces ahí tenemos posibilidad de introducir la ciencia y sobre todo la ciencia en los procesos agrícolas con la ayuda del INIFAT. Ese es uno. Tenemos el colegio de posgrado, es un colegio que también tiene muchos doctores en ciencia, como personas con muchas experiencias, y pueden ayudar en esa parte del proceso del desarrollo de tecnología de producción agrícola. Tenemos CISPALMA, que se dedica más específico al desarrollo de las tecnologías para la extracción de aceite, para aceite de comestible, de alimentos. Entonces, tenemos por allá la frontera sur, que también tiene un corte agrícola, pero desde el punto de vista también social, es decir, ¿qué sociedad necesitamos en el campo? Una de las contradicciones fundamentales que había hasta hace poco era la diferenciación entre vivir en la ciudad y vivir en el campo. Por supuesto que el joven que está en el campo no le es atractivo, pero ahora estamos en un momento en que se está planteando gobernar desde los centros integradores. Entonces este es el momento para hacer de los centros integradores un nivel de integración del desarrollo cultural, medicina, biblioteca, etcétera, deporte, que el joven sí tenga que ir a la ciudad, pero que no lo vea como una necesidad de crecimiento. Entonces este es el momento, y ese instituto puede trabajar, y por supuesto con la ayuda de los alemanes, de los holandeses, etcétera. Pero todos estos se dedican a la parte agrícola. Mi tema es que si estamos hablando de agroindustria, necesitamos un instituto como el CIATEC que se dedique a la parte industrial, al desarrollo de la parte industrial. Si no tenemos esa integralidad, pues entonces la agroindustria le va a costar mucho trabajo desarrollarse. Pero sí tenemos para empezar. ¿No parece esto básicamente entidades burocráticas donde solamente se trabaja en el escritorio, no hay una investigación de campo? Hago este paréntesis por lo siguiente. Usted trabajó, por ejemplo, con productores de chile tabaquero en la zona de Los Ríos. En esa parte, ¿usted se ha encontrado en el camino de investigadores en campo, haciendo algo, desarrollando una investigación, un ciclo, no sé? ¿Se ha encontrado estas entidades en campo, como usted ha ido al campo, por ejemplo, a la chile tabaquera? Sí, mira, la realidad es que creo que ahí hay un poco de opiniones. Yo, por lo menos este año, estuve trabajando con los productores de chile en chile tabaquero, en Balancán, y el chile costero en Jonuta. En lo más remoto, en las costas del río Usumacinta, que es donde se dan esos productos. Son personas muy bonitas, son personas muy humildes, al mismo tiempo tienen un nivel de conocimiento práctico que el científico que no lo tome en cuenta, sencillamente está equivocado. Eso de que los científicos pueden ir donde están los productores y decirles yo sí sé cómo producir, creo que por lo menos en el ejemplo de estos dos productos se me hizo que no es posible. Los productores tienen un gran conocimiento práctico. Entonces nosotros lo que podemos hacer, y se hizo, era
tomar en cuenta su práctica, su conocimiento e introducirle ventajas científicas que hacía que elevara la productividad, que elevara los rendimientos de la agricultura, y fue muy acertado. En ningún momento vimos a un productor que negara la ciencia ni nada. Y ¿se logró? Se logró incrementar. Pero ¿dónde fallamos? Porque todas las cosas que están en desarrollo tienen sus partes buenas y sus partes, vamos a decir, que todavía necesita desarrollo. No desarrollamos totalmente la parte comercial. Es decir, sí se elevaron los rendimientos en la semilla, sí logramos resolver los problemas agrícolas con los doctores de la UJAT, de la división de Tenosique, pero la parte industrial nos quedamos a deber y la parte comercial igual. Por ejemplo, nosotros enviamos una delegación a Puebla y se contactó con todos los comerciantes que utilizan el chile, pero nosotros no teníamos forma de recopilarlo, acopiarlo y hacer esa gestión. Es decir, esa parte de la cadena de agroindustria que es vital, no la pudimos resolver totalmente. Creo que eso es algo que se pudiera hacer ahora en los próximos años en este tema. Para terminar con ese tema, ustedes incrementaron la producción, pero el chile se vendió en bruto, o sea, no hubo un proceso de industrialización. No. Ahí voy a esa parte. ¿Qué tan caro o qué tan difícil es entrar a la segunda etapa? Por ejemplo, conserva, envasarlo. ¿Qué tan difícil es tener una máquina de esa? ¿O no es rentable? No, yo pienso que es rentable. Digo, eso te conserva más el tiempo. Pienso que es rentable. Las maquinarias no son muy caras, son sencillas. Algunas de ellas se pueden hasta fabricar en Tabasco, otras no, hay que comprarlas. Y, por ejemplo, en el Chile, cuando las esposas de los productores vieron que había alto rendimiento, entonces nos hicieron el siguiente planteamiento. Nosotros queremos hacer pasta a partir de Chile para nosotros. Sí, pero era producción casera. Está bien, en una primera etapa, pero el chiste es llevarlo hasta un nivel de industrialización. Entonces, ese planteamiento creo que está en manos de SEDAFOP, en la Secretaría de Economía, y las universidades e institutos tecnológicos que quieran participar en esta actividad. El caso del Chile, entonces, es un tema en particular, pero que sí se puede hacer general en otros cultivos. Y eso es lo que voy a tratar de plantear. Entonces, tenemos que partir de esta tesis. La tierra es bondadosa, pero es impredecible. Cuando yo tengo un proceso industrial, es muy fácil controlar todas las variables. Pero cuando estoy hablando de la producción agrícola, yo pensaba que iba a llover y no llovió. Pensaba que no iba a haber sol y hay en exceso. Hay exceso en humedad o no hay humedad. O la tierra no tiene todo el alimento que se necesita. Es decir, hay muchas variables que no se pueden tomar en cuenta como en la industria, que a tal efecto, tal resultado. Aquí es de otra forma. Por eso, mi sugerencia es que debemos tratar esa naturaleza con amor, con sabiduría, no imponerle a nuestra fuerza las cualidades que nosotros queremos, es decir, exceso de fertilizante, exceso de pesticida, para lograr mi objetivo sí, pero estoy afectando. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice: la era está pariendo un corazón y se muere de dolor. La tierra, si no la tratamos con amor, se está muriendo de dolor. Entonces, el planteamiento es que debemos de respetarla, debemos de tomarla en cuenta como la tenían nuestros ancestros. Entonces, si hacemos eso, podemos superar obstáculos. ¿Con la ayuda de quién? Con ayuda de la ciencia, la tecnología. Por supuesto que se necesita recursos y se necesita préstamos. Entonces, necesitamos para el desarrollo de la agricultura contar con un banco que pueda hacer préstamos factibles a los productores, porque sin recursos esta nueva proyección va a ser muy difícil. Se necesita dinero para comprar equipo, para hacer tecnología, etc. Y por el otro lado, puede ayudar la ciencia, la tecnología y la innovación.
pero no llegar a donde está el productor e imponer un conocimiento, sino partir del conocimiento que él tiene y entonces hacer una química, hacer un contacto, porque muchas veces se aprende del que menos uno cree que se puede aprender. Hay un científico que decía, lo más importante en la vida es vincular la teoría con la práctica. La teoría sin práctica es una demagogia y la práctica sin teoría es un riesgo. Entonces, eso es lo que estábamos tratando de plantear aquí. Sí. Entonces, la naturaleza es imprescindible, por eso debemos de trabajarla. Entonces, la pregunta que me hice es, ¿qué cosa es agroindustria? Porque en fin de cuentas, ¿qué es agroindustria? Para algunos parece que es la suma continua del proceso agrícola primario y después lo paso a la parte industrial y ya. No, la agroindustria es la integración entre los dos y un lugar para esa integración puede ser los centros integradores. Es decir, no se necesita llevar el producto a la ciudad para una industria, no pueden ser industrias pequeñas. Por lo siguiente, por ejemplo, si vamos a analizar el proceso productivo de la caña de azúcar, sí, la agricultura da la caña, sí, el ingenio, la parte industrial, da el jugo con el que se hace el azúcar y después a través de procesos químicos lo produce el azúcar, sí, pero la calidad del azúcar la determina la agricultura, no la industria. Entonces, si yo el proceso industrial no lo subordino, a las posibilidades agrícolas, puedo tener un jugo de caña que tenga un POL por debajo de 10 puntos. Entonces lo que estoy produciendo es agua, no estoy produciendo azúcar, no tiene sacarosa. Entonces la calidad industrial está determinada en la agricultura, entonces ahí tiene que haber una relación orgánica interna, no es nada más llevar el producto a la campo. Entonces eso es una planeación que lo queremos ver ahí. Entonces, ¿qué nosotros vemos como agroindustria? Es la integración de las actividades, integración, no es suma, de las integraciones económicas, productivas, acopio, conservación, comercialización. ¿Por qué esto es importante? Los productores que hemos visitado pueden tener una buena cosecha, pero cuando llega el acopio, cada uno tiene un producto, pero ¿quién lo acopia? ¿Quién lo reúne en un lugar? Después, si no se vende en ese momento, ¿dónde está la conservación? Entonces eso lo utilizan los coyotes, te dicen, hoy te lo compro a tanto, porque mañana está podrido y lo tenés que botar. Y de esa forma están imponiendo sus precios. Entonces necesitamos una agroindustria que trabaje la conservación y por último la comercialización, porque hay que vender, no es vender en el agro. Eso es algo muy bueno, porque también la tendencia mundial por el problema de la nutrición es ir a consumir productos agrícolas que no son contaminantes, que son naturales, que no tienen pesticidas, etcétera, con abono orgánico. Es decir, esa tendencia va a seguir, pero lo fundamental es llevar el producto a la industria para convertirlo con valor agregado en nuevos productos, y esa es la idea que nosotros estamos planteando. Hace 2 años atrás me di a la tarea siguiente. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Nacional se utiliza la palabra agroindustria una sola vez, en la página 55. En el Plan de Desarrollo del Estado se utiliza, esa 47 veces. En el programa de SEDAFOP 83 veces y en el de Industria 9. Pero ¿qué observé de todas estas definiciones? Que todas eran adjetivas. La agroindustria para mejorar el nivel de vida, la agroindustria para el comercio, pero nadie definía qué cosa era la agroindustria. Entonces, el Consejo de Ciencia y Tecnología me dio el honor de invitarme para que diera una conferencia para tratar el tema, y de ahí salió todo esto, sí, que quiero poner. Posteriormente, hemos visto que Andrés Manuel en Economía de la Moral, en su libro, trata todo este problema agrícola. Sigue.
y todo, aquí está como el problema de la esperanza en el campo, es decir, tenemos la información básica para hacer una buena proyección estratégica. Seguimos. Impulsar la agroindustria, todo eso ya lo tenemos, es nada más sentarnos en una forma inteligente, no como dice Elon Musk, ¿no? Que dice que hay que ser hombre alfa para poder dirigir un país. Eso es una falta de respeto a todos los seres humanos, empezando a las mujeres y a los negros y a los pobres. Estoy indignado por ese planteamiento. Entonces, ahí tenemos la frase. Somos capaces de todo esto. Seguimos. Entonces, ¿cuál es el concepto de agroindustria? Utilizo el de la FAO. Dice la FAO, considera la agroindustria como un subsistema integrador. Regresamos a la frase, integrar, no es sumar. Integrar de las actividades de manufactura. ¿Cuál es la manufactura? La parte industrial. Porque aquí hay otro problema. Tenemos la parte agrícola, sí, pero en la parte agrícola hace falta preparar la tierra. Para eso se necesita arado y tractores. Eso viene de la industria, eso no está en la agricultura. Después necesito la cosecha, necesito equipo, es decir, ahí tiene que haber una simbiosis. Entonces, Tabasco urge un centro de maquinaria agrícola que le permita poder rentar a los productores que por tamaño de producción no pueden tener tractores, o porque les es muy difícil por el costo, y darle los servicios y cobrárselo, pero darle un servicio justo para que ellos puedan roturar la tierra, para que puedan preparar la tierra, etcétera, y no hacerle la mano. Entonces, eso es una parte. Entonces, se elabora la materia prima y los productos agrícolas intermedios. Es decir, ya no es nada más la parte agrícola, sino darle un valor. Esta es la definición. Pueden estar de acuerdo o no, pero se me hizo que era muy interesante. Y otra cosa importante aquí es que cuando estamos hablando de agroindustria, es agricultura, es ganadería, es forestal y es pesca. Son las 4 actividades. Todo eso se puede hablar en el complejo de agroindustria. ¿Sí? Aquí están las definiciones, no me voy a detener en ellas. Estos son los científicos norteamericanos que en la década del 50 por primera vez utilizaron la palabra de agroindustria, es decir, por primera vez hicieron el concepto de agroindustria, pero lo manejaban como un problema más bien económico. La vida nos demostró que es más rica que la teoría, que era necesario llevar ese concepto a los procesos agrícolas, pero estos son los autores en la década del 50. Esa información entró a América Latina, el primer país que asumió la agroindustria fue Colombia. En el segundo lugar fue Perú, en tercer lugar fue México. ¿Por dónde entró en México? Entró por San Luis Potosí. Fue la primera universidad que utilizó el concepto de agroindustria y preparó especialistas en agroindustria. Es decir, ya en México existe esa concepción, hay que retomarla y actualizarla, etc. Entonces, lo importante de este concepto de agroindustria es tener bien definido la cadena de valores agroalimentario. Yo tengo que tener esa cadena. ¿Y en qué consiste? Allí dice, ahí, en la primera parte es agrícola, pero yo tengo que regar. Por ejemplo, el gobierno actual está planteando de hacer 2 distritos hídrico, uno en la región de los ríos y uno en la Chontalpa, perfecto, pero esa agua hay que repartirla en los campos. Eso necesita técnica, necesita equipos para hacer eso. Es decir, esa idea es muy interesante, pero yo me voy más allá todavía. En la crisis de agua que hay en el mundo, Tabasco tiene un 34% de agua, pero es un agua que sale de Chiapas y a los 2 días está a la semana está ya en Centla. Y de lo que se trata es de sembrar el agua en Tabasco, porque agua dulce no hay en el mundo. Entonces yo lo que tendría que hacer es presa, hacer pozo, para que esa agua no llegue todo al mar, sino que se quede dentro para utilizarlo en la sequía. Eso es lo que está haciendo Israel, eso es lo que están haciendo los demás países. Y cuando Andrés Manuel estaba en el DF, se planteó la teoría de sembrar agua.
Entonces tenemos todo lo que hay que sentarse y darle forma. Entonces esa parte agrícola requiere de una parte de mecanización agrícola, pero son máquinas que da la industria. Usted dice, bueno, eso se compra. Sí, pero ¿quién la repara? ¿Quién le da mantenimiento? Bueno, yo compro el tractor, sí, pero para un tractor aproximadamente se cree que se debe tener alrededor de 40 implementos agrícolas. Aquí hay empresarios que pueden fabricar los implementos agrícolas. Entonces, si hacemos esto, vamos a darle una dinámica económica al Estado que nos van a sacar de estos problemas. En el año 2019, Andrés Manuel convocó a una reunión en Oaxaca y pasó a la historia como el Pacto de Oaxaca. Y ahí reunió a todos los gobernadores electos en el 2018. Me recuerdo que con Romo y otros secretarios económicos, etcétera, le dijo, ustedes tienen que elaborar el plan de desarrollo del sureste. Y eso no se lo entregamos al presidente, que yo sepa. Es decir, estamos hablando del desarrollo del sureste, pero no tenemos un plan de desarrollo del sureste. Son intenciones por cada estado, pero la integralidad del sureste no lo tenemos. Entonces, es importante esta parte. Después tenemos la selección de la calidad. Eso es muy importante. Todos los cultivos necesitan semilla. Esa semilla tiene que tener bancos donde se pueda ver su nivel de calidad y que se pueda, a través de utilizar la genética, mejorar la semilla para que haya mayor rendimiento, mayor resistencia a enfermedades, etc. Todo eso forma parte de la agroindustria. Eso no puede estar solo en manos del productor, no tiene para resolver ese problema. Después viene la clasificación. Todos los problemas agrícolas, esto se ve muy bien en las plataneras, tienen línea donde una persona va escogiendo el plátano, pero lo escoge por el tamaño del plátano para la aceptación en el mercado. Eso es clasificación. Y después viene el proceso de industrialización. Aquí, a partir de aquí, Tabasco tiene que plantearse con urgencia, en mi punto de vista, cómo tratar el campo, que es la industrialización. Después viene la empresa de empaque y los almacenamientos y la parte comercial. Creo que ahí está la cadena completa de agricultura. Quería mostrarles, sigue. Mira, aquí quiero compartirle los 20 productos que tienen mayor cantidad de hectáreas sembradas en Tabasco. Es decir, en primer lugar está el maíz, pero el maíz es de consumo personal. Habría que pensar si habría que hablar de para industrial. Yo me atrevería a plantear lo siguiente: si siguen las tensiones entre México y Estados Unidos, la entrada de maíz para forraje ganadero que entra por el puerto de Veracruz pudiera estar en duda. Entonces nosotros tenemos que estar alerta y producir ese maíz aquí. Es decir, ya no es comestible, es para alimento del ganado. Eso viene actualmente de Luisiana, de Estados Unidos. Ahí tienen un problema. Pero el desarrollo de avícola también viene, pero a través del puerto de Progreso. Entonces nosotros deberíamos de estudiar más el problema del maíz. Después viene la producción de azúcar y así sucesivamente todas las producciones, la cantidad de hectáreas. Yo creo que de ahí teníamos que sacar los productos que consideramos, porque todo no lo vamos a industrializar de momento, escoger lo que consideramos más importante. Un estudio que se hizo sobre cuál de esos productos es el que tiene mayor demanda en el mercado mundial. ¿Cuál ustedes creen que es? ¿Cuál tú crees que es? ¿No? La piña. La piña es la que tiene. ¿Y dónde está concentrada la piña? En Huimanguillo. Pues entonces hay que trabajar la piña, pero no solamente sembrar piña, sino hacer jugo de piña, hacer dulce de piña, porque ese es el que tiene mayor demanda en el mercado mundial. Entonces, creo que esto es algo que se debe de estudiar por los que están encargados del perfeccionamiento de la 4T, por lo que están diseñando el segundo piso, porque este es el segundo piso.
Andrés Manuel jugó su papel, hizo la transformación, convirtió un proceso de transición e hizo algo importantísimo. Cuando el PAN ganó Fox, pero cuando ganó Calderón, casi no ganó. Andrés Manuel ganó sin discusión en el 18, pero hizo más todavía que en el 24, la doctora Claudia ganara incluso con mayor votación que él. Eso significa que hubo un proceso de desarrollo de conciencia, de actitud, que reflejó esas votaciones, a pesar de todas las discusiones que haya. Creo que eso es un tema, ¿sí? Entonces, aquí muy rápido nada más, tenemos los cultivos de cacao. Tú tienes razón. Resulta ser que en el momento actual, los mayores rendimientos de cacao en el mundo están en el África, en Costa de Marfil, etc. Pero yo estuve en Bélgica y hablando con lo que atiende la fábrica de producción de chocolate belga, que es la más reconocida en Europa, me decían, sí, compramos el cacao de Sierra Leona porque nos da masa, nos da cantidad de cacao, pero la calidad del cacao nos la da lo de Comalcalco y lo de Chiapas. Entonces, señores, tenemos que trabajar el cacao, pero trabajarlo en una forma integral. Yo he hablado con Vicente Casset, es un hombre muy competente, muy preparado en la parte industrial. Ana Parisot, también en Walmart, son muy buenos, pero nosotros tenemos un pendiente que hay que resolver. En Cárdenas teníamos la empresa más reconocida a nivel de país, incluso del mundo, y está parada. Hay que echar a andar eso, hay que trabajar eso para poder buscar una nueva política para que el cacao logre el lugar que le corresponde. Seguimos. Aquí tenemos la caña de azúcar, ya hablé de ella, nada más le estoy diciendo cómo es todo el proceso. Sigue. Pero me quiero quedar aquí. En ese proceso viene el concepto de agroindustria. Yo puedo sacar electricidad. Si el bagazo, después que jugo el jugo, en lugar de tirarlo, lo llevo a una caldera, yo puedo producir electricidad y los ingenios se convierten en autosuficientes. Es más, pueden darle electricidad a la ciudad. Entonces, eso es un derivado que no se está utilizando y eso me puede dar mayor resultado y le da mayor ingreso al productor. La melaza, el azúcar crudo, eso sí lo estamos trabajando, el vinagre para fertilizantes, todo eso son derivados que nosotros podíamos trabajar. Bueno, a escala pequeña, pero podemos, porque tenemos especialistas en química, tenemos especialistas en biología, tenemos especialistas. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta nada más integrarnos. Seguimos. Ahí tienen todo el proceso de la caña, dale rápido. Ahí se ve, sigue. Eso era para que ustedes vieran todo el tamaño. Por ejemplo, en este momento toda la caña se trabaja con tracción de tractores o de camiones. Pero ahora tenemos líneas de ferrocarril. Pudieran moverse por las líneas de ferrocarril y eso abarata los costos de producción. Entonces, esas son cosas que solamente en una concepción agroindustrial se puede ver, que es esta variante que hay ahí. Seguimos. Aquí tenemos el banano. Esto es interesantísimo. Tenemos una gran producción de banano aquí en Teapa, en Jalapa y en Tacotalpa, y un poco en Cunduacán. Tenemos producciones. Ahí están, estos están en la selección, todo eso está bien, pero estamos vendiendo materia prima. Seguimos. Aquí lo importante es que después que quito el racimo de plátano, este tallo que está aquí,
desde aquí hasta aquí, yo lo puedo trabajar y producir fibra, y no lo estoy haciendo. De ahí sale medicamento para combatir el cáncer. Puede salir de ahí porque ahí hay 1% de cobalto bastante deseable y no es necesario hacer radiaciones a una persona que está enferma. Podemos hacer este tipo de muebles. Hoy se están haciendo en Tacotalpa, pero con otro tipo de fibra. Y eso podía salir del plátano. Seguimos. Pero aquí viene, sigue. Bueno, ahí lo que lo que estamos planteando es las distintas cosas que se puede hacer. Sigue. Y aquí viene lo fundamental. La industria automotriz instalada en México compra en los países asiáticos la fibra para hacer los forros internos de los carros, cuando nosotros somos productores de plátano. ¿Cómo eso es posible? Nosotros podíamos hacer esa fibra. Todo esto es de fibra de plátano. Nosotros podíamos hacerlo y no la estamos utilizando. Entonces, el CEATEC comenzó una investigación muy buena con los especialistas de Toluca, que llevaban la parte de cómo trabajar porque eso necesita hornos especiales. Yo participé en esas investigaciones. Creo que eso es algo que hay que trabajar urgente y decirle a los productores de autos, sí, pero yo te doy la materia prima. Y entonces de esa forma se eleva el nivel, el uso y la industrialización de ese plato, de tabaco. Sigue. Estas son las empresas que están trabajando ellos para hacer estos forros. Nosotros todos los forros internos de los carros, eso se hace con fibra de plátano. Entonces seguimos. Eso más o menos es la tecnología. Seguimos. Esa es la parte textil, ¿no? Dale, seguimos. Sigue, por favor. Sigue. Ahí está. Esos son datos que quiero detenerme aquí. Nuestro segundo renglón es la ganadería, pero producimos nada más, ofertamos carne. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el cuero? Lo enviamos a otro estado para que hagan zapatos. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Si ahí lo único que hace falta es tener talabartero, tener una industria para curtir el cuero, que es una industria química, y nosotros podíamos utilizar el cuero para hacer zapatos, para hacer cartera, para hacer toda una serie de cosas. Nosotros somos productores de esto y se está llevando como materia prima para Guanajuato, para otros lugares. Entonces, podemos utilizar la cola del ganado, podemos utilizar los cascos, podemos utilizar la cabeza, podemos utilizar la sangre. Todo eso lo estamos desperdiciando, señores, porque nada más nos concentramos en trabajar la parte de la carne. Entonces, creo que ahí hay área de oportunidad para poder trabajar. Seguimos. Y ahí lo tiene. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Gelatina, renina, sangre, todo esto se puede hacer. No es nada más trabajar con la carne. Eso es lo que hace rentable a los ganaderos seguir en la producción de ganado. Porque hoy el precio prácticamente lo define su carne. Es decir, esto es algo que debemos de trabajar. Y por último, estos son datos. Y por último, queríamos detenerme aquí, en la pesca. Somos pescadores, pero para consumir. Pero de la pesca podemos hacer espina, podemos hacer bola de esto, podemos hacer pasta, podemos hacer... Hay muchos derivados que se puede hacer de ahí. Eso no cuesta trabajo. Y no es industria de 2.000, 3.000 personas, son industrias de 10, 12 personas. Eso se puede hacer en los centros integradores. ¿En donde yo sugiero esto? Por ejemplo, en Chistepec, no, en Paraíso, y en Sánchez Magallanes, en Centla, en las villas estas que están entre Paraíso y Centla, que son productores, son pescadores. Bueno, pero no es nada más pescar, es pescar
vender y trabajar la parte industrial. No se necesita grandes industrias y eso industrializa el campo y hace la vida más feliz, más interesante. Esa es la idea central. No sé si... Perfecto. No es tan difícil entonces. ¿A quién tiene que tomar esta decisión? Además del productor, el gobierno federal, el gobierno del estado, el empresario, el inversionista, Walmart, las grandes compañías transnacionales. Yo estoy en un diplomado que está organizando Morena y el diplomado se habla sobre economía y humanismo mexicano. Y en la última conferencia, la doctora Noemí Levy, titular de la UNAM, con la que ya establecí relaciones, planteaba que el momento cumbre de México era cuando el gobierno era el rector de los procesos productivos, que fue la década del 50, pero como herencia de todo lo que había hecho el general Cárdenas. Cuando el gobierno empezó a debilitarse y le pasó los procesos productivos a las empresas, ¿qué sucedió? Las empresas del norte, como son franquicias de Estados Unidos, ellos traían la franquicia, pero traían la tecnología. Entonces no hacía falta científicos mexicanos porque ya venía la tecnología. Entonces, la idea que tenía Luis Echeverría cuando creó el CONACYT de convertirlo en el Centro de Desarrollo Tecnológico de México, perdió esa importancia porque todas las industrias que se instalaron en el norte venían con tecnología organizada y desarrollada por ellos mismos. Entonces se perdió ese interés. Yo creo que hay que recuperar de nuevo el desarrollo tecnológico. Una cosa es qué quiero hacer y otra cosa es cómo lo quiero hacer. Entonces se necesita desarrollar ese, y está en nuestras manos, pero es un problema complejo. Entonces hace falta, en primer lugar, la rectoría del gobierno. El gobierno ser rector. Que no se confunda eso con dictadura. Rector significa soy el que voy a reunir todas las partes y voy a trazar las tendencias. Es muy necesario esa rectoría y buscar aglutinar la experiencia de los productores que tienen mucha experiencia, que tienen mucho conocimiento. Los científicos tenemos que ser un poco más modestos y aceptar que hay personas que no tienen grado pero pueden saber incluso más que nosotros. Hay que ser modestos y yo siento que por parte de los productores hay la modestia, la humildad suficiente como para aceptar las cosas si ven que le da resultado. Entonces tenemos que pensar en una nueva forma de empresarial, un nuevo modelo. No me recuerdo, pero en el 2006 hubo un candidato, ahora no me recuerdo, que sacó un libro que decía el modelo de desarrollo económico de Tabasco ya es obsoleto, se necesita un nuevo modelo. Eso fue en el 2006. La pregunta es, en el 2024, ¿será necesario un nuevo modelo? Porque vamos a hacer los planes de desarrollo, etcétera, pero el modelo que voy a utilizar para hacer esos planes, ¿lo tengo bien definido? Ayer estaba hablando con el hijo de Enrique Dussel. Entonces, él planteaba que es necesario desarrollar lo siguiente. Andrés Manuel en el 18 hizo un viraje nunca visto por vía pacífica y eso hay que reconocerlo, pero todavía en la gestión gubernamental hay muchos rezagos neoliberales. Entonces tenemos que buscar una nueva alternativa de dirección y eso es poco a poco. No, eso no puede ser brusco. Es a través de conocimiento, a través de selección, a través de preparación, pero se necesita una nueva alternativa de desarrollo. Yo pienso que se puede hacer poco a poco y lograr que el norte y el centro no vea al sur
como algo dependiente, como algo que tengo que darle recursos, sino que nosotros sabemos, porque tenemos el recurso y podemos hacer lo que ellos pueden hacer, pero tenemos que trabajar integralmente con una rectoría que diga, vámonos por aquí. Sí, y Tabasco además es uno de los estados que tiene más potencialidades si lo comparamos con el resto de la República Mexicana. Mira, esa pregunta la he manejado de otra forma. Andrés Manuel hizo 3 megaproyectos que están en el sureste. El Tren Maya, la refinería y transoceánico. El transoceánico es algo que lleva ya como 200 años que lo querían hacer. Él lo planteó. Pero es unir el Pacífico con el Atlántico. Eso es muy bueno porque ya el canal de Panamá está saturado. Bueno, eso está ahí. Pero la capital que está más cerca de ese transoceánico, aun cuando está en Veracruz y Oaxaca, es Villahermosa. Villahermosa debería ser el centro científico, técnico, estratégico en el desarrollo de eso, con los hermanos de Oaxaca y los de Veracruz, pero somos los que estamos más cerca. Podíamos trabajar los 10 parques industriales que se están haciendo allí, y como ahora se está hablando de un sistema de ferrocarriles que pueda hacer toda esa unidad, pues podemos llevar los productos para allá también, no solamente para Cancún, sino llevarlo también para el mercado de Estados Unidos. Pero hay que trabajarlo con mucho ahínco, con mucha fuerza, con mucho interés. Entonces, yo creo que sí se puede, pero se requiere mucho esfuerzo y no es un problema de un sexenio. Hay que trabajarlo a largo plazo. Pues muchas gracias, Miguel Gumersindo Fernández Marcos, por esta entrevista para Sintexto. Te aprecio mucho tu tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes por venir, y quisiera decir al final lo siguiente: ¿por qué accedí a esto? Porque eres mi amigo. Muchas gracias. Segundo, Tabasco recibió a mi esposa en el año 1994 y desde entonces yo pude venir en el 2001 y esta es nuestra casa y nos sentimos aquí muy bien, y lo que nos hemos planteado es, con lo poco que sabemos, lo poco que hacemos, ayudar a este pueblo que nos recibió con las manos abiertas y nunca nos hemos sentido mal, a tal extremo que, por ejemplo, me pidieron que para que fuera a la fábrica de los Kia. Me invitaron también para ir a Puebla y mi esposa dijo, no, de aquí de Tabasco no nos vamos a mover. Entonces, en agradecimiento a esa actitud es que hago no con el ánimo de imponer una teoría, sino me sentiría feliz si se toma en cuenta por lo que toman las decisiones. Y estoy a las órdenes de lo que quieren hacer de Tabasco un mejor lugar para vivir. Pues muchas gracias a Miguel Gumersindo Fernández Marcos. Creo que una entrevista muy completa, con conceptos muy amplios, técnicos, profesionales, científicos, y creo que es una amalgama de muchas cosas. Y aquí, pues por supuesto que la idea es transmitir a todos ustedes pues un conocimiento pleno, sustentado en gente que está en el campo, gente que trabaja en el terreno de la ciencia, y que esto pueda dar luces para un mejor mañana para el estado de Tabasco, que es al final de cuentas lo que aquí estamos buscando en Sintexto, dar mejores herramientas e información para que se tomen mejores decisiones y podamos tener pues un futuro mejor, bien planeado, y no la ocurrencia de siempre. Esto está sustentado y esa es la parte que creo debemos aprovechar. Hasta la próxima.